que suban. Perfecto. Bueno, damos inicio entonces. Bienvenidos, gracias por sumarse hoy al encuentro de contención emocional en tiempos de pandemia. Me presento, yo soy Laura Donati y junto a Verónica Engelberg de Fundación Irradia vamos a estar acompañando el encuentro el día de hoy. Hago algunas consideraciones sobre el uso del espacio en principio. Les pedimos que todos silencien los micrófonos, así podemos escucharnos un poco más, si no se escuchan ruidos de fondo. Y les proponemos también utilizar el chat como un espacio para poder consignar preguntas, comentarios, dudas que tengan en la medida que vayan escuchando. Nosotros desde el equipo lo que vamos a hacer, vamos a ir levantando esas preguntas y compartiéndolas con el resto, con los invitados y con el resto de los participantes. Mientras también los que vayan subiendo, si quieren ir presentándose a través del chat, poniendo quizás su nombre, la organización a la que pertenecen, si es que forman parte de alguna organización, el lugar desde donde están, estaría buenísimo para poder también todos empezar a entender quiénes estamos presentes, ¿no? en este espacio. Bueno, la idea de este encuentro es que sea una ronda de conversación donde a partir de algunos interrogantes podemos ir entre todos generando reflexiones en torno a los principales desafíos en materia de apoyo emocional en este contexto. Pero sobre todo lo que nos interesa es poder compartir experiencias colaborativas entre instituciones que respondan a estas necesidades. Por eso es que convocamos a 3 referentes de 3 grandes organizaciones, como son CITSE, Helper e Identidad Vecinal, para poder escucharlos y que den cuenta un poco de la experiencia colaborativa que estamos llevando adelante con el programa Hombro Amigo. Si querés, Gaby, bueno, Gabriela Real es la directora regional de Irradia, que los conoce a todos, estuvo un poco también en la cocina de esta iniciativa. Si querés introducirlos un poquito antes de que ellos se puedan presentar. No quiero robar muchos minutos, pero porque lo interesante va a ser escucharlos a ellos. Solamente mencionar 2 o 3 cosas, ¿no? Yo lo conozco a Lalo de un recorrido de mi vida anterior, y la suerte fue encontrarme en Fundación Irradia con antiguos amigos, como es Lalo, ¿no? E Identidad Vecinal y su labor inmensa en La Matanza, que ya La Matanza es inmenso. Escucharlo a Lalo, escuchar una necesidad, escuchar una idea, y que en mi cabeza en realidad se prendiera la lamparita de a Lalo le tengo que presentar a Mijael. Y aparece Helpers. Y juntos empiezan a conversar y digo, che, acá falta alguien, y quién puede ser. Y aparece en mi cabeza Susana, que la veo conectada ahí entre los participantes, y es un placer también para mí tenerte hoy acá. Y le cuento un poco esta historia y, ¿te parece? Y sí, habla con Rubén, y Rubén, casi sin conocerme, dijo que sí, y habló con Lalo y se encantaron mutuamente, y acá estamos unos meses después. Así que me parece que parte de lo lindo que tiene el trabajar en Irradia es justamente esto, es hacer de puente, es facilitar procesos colaborativos de unos con otros, y ahora, bueno, nada, los actores principales son ellos, así que arranque, no sé si hay un orden, yo soy la que desordena, así que los dejo que arranquen ellos y que nos cuenten de qué se trata este programa, de qué se tratan las organizaciones en las que trabajan y demás. Te dejo la conducción, Lau, estoy por acá. Bueno, gracias por estar y bienvenidos. Gracias, Gaby. Bueno, si querés, Lalo, arrancar y seguimos con Rubén y con Mijael, por poner un orden. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias por la iniciativa una vez más a Irradia. Total, es un poco lo que acaba de contar Gabriela. Y bueno, aparte de tener un vínculo con Gabriela, también tenemos ya un recorrido con Irradia, con esta fundación que bueno, que tiene esta actitud de servir de puente, de vincular, de acercarse, conocer, escuchar, cosas que deberían ser naturales, pero a veces no son tan comunes. Y así que yo agradezco a Irradia y a todo su equipo, a ustedes los que están organizando esta charla, a Enrique, a
Ciro, a Verónica, a todos ustedes, porque me doy cuenta que es un equipo que se atreve a acercarse a donde no siempre somos visitados, ¿no? Así que nosotros hablamos desde La Matanza, como dijo Gaby, La Matanza es muy grande, 2,5 millones de personas, tenemos índices negativos por donde busquemos y por arriba de la media nacional en lo que querramos. Lamentablemente muchos años de deuda social, muchos años de discriminación, de marginación, de utilización de esos contextos, no para cosas buenas. Y ahí hacemos lo que podemos desde Identidad Vecinal, tenemos 15 añitos tratando de construirnos juntos con la gente, buscando que la gente sea protagonista de las soluciones, y no un sujeto pasivo, receptor de la solidaridad o de la dádiva o del clientelismo, buscando transformar en un lugar donde parece estar todo descartado de la sociedad, y sin embargo con mucho potencial. Así que tenemos muchos proyectos, la gente se vuelve primero ser, porque muchas veces encontramos que la gente tiene una pérdida de autoestima muy grande, donde se encuentra sin sentirse parte, sin sentirse con el poder de ser, de expresarse, de vivir, de soñar, con toda la influencia que tiene la marginación social, y cuando uno llega a adultos después de haber vivido décadas en esos contextos, y nuestros descendientes sufren la repercusión de cómo llegamos hasta ese punto, pero sin bajar los brazos. Y bueno, como digo, logramos muchas cosas, a veces muy en soledad, y otras veces con el privilegio, como estamos teniendo ahora, de contar con aliados, con amigos, con el privilegio de habernos encontrado con Irradia, con CITSEC, con Helpers, con sus referentes, y así como con ellos, con otras organizaciones. Y eso nos permite dar el testimonio de que no todo está perdido, de que nosotros podemos salir adelante, de que hay gente que quiere comprometerse de verdad, aún sin vivir en estos contextos, sin tener la vida cotidiana que se tiene en estas realidades, tiene un compromiso honesto, como todos los psicólogos que están ayudando a nuestros vecinos a través del aporte que hizo Rubén, que la verdad que nos ha tenido una tolerancia, una paciencia que yo agradezco, y no me canso de agradecer porque nos ha costado, no fue sencillo ni la articulación, ni crear este proceso, y para nosotros ha sido un salto cualitativo que nos damos todos los días. Pero también a Helper, ¿no? Es una organización que tiene un prestigio, una capacidad, un saber hacer que a nosotros nos ha enriquecido. Nosotros estamos en el territorio y queremos salir adelante. Tenemos una fuerza de voluntad, tenemos ganas, pero a veces nos faltan recursos que no siempre los tenemos a nuestro alcance. Y en un estado municipal que nos ha un poco descuidado, el sector privado, el mundo de la sociedad civil es valiosísimo. Así que contarles que hemos logrado una herramienta en un sector social donde no es tan común, la terapia, la psicología, donde la cultura nuestra no es la de acercarnos a los profesionales, como también es difícil que los profesionales se acerquen a nuestros vecinos, pero sin embargo, aún con esas deudas sociales y con esa impronta de falta de tradición en nosotros, estamos avanzando, tenemos muchos casos, la gente está muy contenta, mucha gente ha debutado por primera vez al mundo de la terapia y la escucha, o por lo menos, si la palabra terapia no es la correcta, le pido disculpas, pero ha tenido contacto por primera vez con un profesional de la psicología, y ahí estamos transformando muchas cosas al tiempo que estamos poniéndole un hombro amigo al vecino de la mata. Fue largo, ¿no? Perdón. No, gracias Lalo, espectacular, espectacular oírte. Gracias, gracias. Rubén, si querés presentarte. Sí, claro. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Me parece más que interesante que estemos acá. En realidad, posiblemente
yo estoy por una cuestión de practicidad, debido a que de alguna manera he generado algunas ligaduras que no vienen de iniciativas que no son particularmente mías. Yo soy médico, soy psiquiatra, soy director de CIPSE, que es un centro de psicoterapias con soporte empírico, es decir, que tienen evidencia científica. Y en cuanto comienza la pandemia y llega la cuarentena y el aislamiento social a la Argentina, el equipo con el que trabajo hace ya muchos años, algunos 20, 15, 10, 5, empiezan a traer inquietudes acerca de sus intereses, de poder ayudar, de poder colaborar, de participar con médicos, con el equipo de salud y con las necesidades de la comunidad. Posiblemente a partir de esos intereses del equipo yo decido proponerles de algún modo dos cosas y es que me parecía que lo más importante era poder organizar esa necesidad, ese recurso por un lado y la necesidad por el otro. 2, 3, 4 o 5 semanas atrás de tener el contacto con Gabriela de Irradia, había escuchado de Helpers en una entrevista radial, me desayuné de esto y en realidad entendí que nosotros en una escala bastante menor estábamos haciendo esto, es decir, vinculando dos cosas, es decir, que la necesidad estaba, no cabía duda, y que había un recurso que nosotros teníamos y que podíamos favorecer, tampoco cabía duda, lo que no era claro es cómo lo íbamos a juntar. Y si no estaba organizado, obviamente el caos se vuelve complicado para los necesitados y para los que están ofreciendo ayuda. A partir de la iniciativa del equipo, entonces yo decido convocar a una serie de personas dando soporte, clases, yo mismo y la mayor parte de los miembros del equipo, y empezar a preparar algo que también nos empezaba también a preocupar, que tenía que ver, nosotros tenemos una relación con la provincia de Chubut a través de la obra social de la provincia de Chubut, de la que José Luis, que está presente por ahí, es alguien, digamos, es uno de sus auditores, y entonces estábamos tratando realmente de preparar las condiciones de ayuda en su momento, y entonces de esta manera hicimos un intercambio, una buena negociación entre los profesionales y nosotros. Damos clases, soporte, formación, y ustedes tendrán que brindar a personas necesitadas su colaboración dando algún tipo de soporte. Esto fue una comunión, digamos, inmediata, digamos, estuvimos de acuerdo, casi fue como un casamiento inmediato, nos vimos amor a primera vista y dijimos, nosotros estamos dispuestos a esto y ustedes... y empezamos a prepararnos y hemos formado más de 250 personas, han participado de estos encuentros. Es decir, la mayoría de ellos son psicólogos y algunos médicos. Y empezaron las tratativas con distintas instituciones, algunas quedaron muy rápidamente en el camino, y hasta que apareció Gabriela, Susana la había conectado, Gabriela conectó a Susana, Susana la reenvió al equipo, y entonces rápidamente estábamos buscando esta vinculación entre personas que querían ayudar y personas que necesitaban ayuda, y esta vinculación, y así fue la conexión con Lalo, y eso con dificultades técnicas de funcionamiento y otros procesos, así empezó a funcionar. Y la verdad que yo estoy extremadamente agradecido en particular al equipo y a todos los psicólogos que han trabajado con nosotros y profesionales que se han acercado, porque su disposición es realmente muy, muy alta y muestra realmente un interés por el cuidado de los otros y las personas necesitadas, que la verdad que me sorprende gratamente estar con personas conectado con tantos profesionales tan bien disponibles y están trabajando, haciendo, como ha sido difícil el encuentro
entre las personas, a veces hay hasta roces, yo trabajo. y eso es un buen problema. Creo que de todas maneras no estamos llegando a todas las personas necesitadas por multiplicidad de razones, pero estamos muy contentos con esto, con lo cual creo que es verdaderamente bueno. Gracias, Rubén, gracias. Bueno, Michael. Buenas tardes para todos en Argentina, buenas noches acá en el este, en Israel. Estoy muy emocionado de estar aquí en el encuentro. La verdad es un privilegio de ver a tantas personas que están interesadas en el mejoramiento de la vida de las personas. Y estoy muy emocionado en estar en este espacio que me invitó Gaby a participar con Lalo, Rubén y por supuesto también Gabriel, que quería mencionarlo. Para mí es un privilegio, doctor Lalo, estar con ustedes. Es para mí el mejor fruto de la pandemia es lo que está sucediendo en este momento, en esta reunión, poder contar a las personas, inspirar a las personas del maravilloso trabajo que la pandemia como oportunidad regaló al mundo. Así que en el tiempo que me permitieron hacer la presentación, me pidió Laura hacer una mini presentación un poco personal mía, porque estoy bastante lejos. Ya sé que están escuchando que no tengo un español tan así refinado, de hecho, refinado debería decir. Soy hijo de argentinos, pero nacido en Israel. Mi R es una R israelí, así que no van a escuchar la R. Sin embargo, algo de español sé porque estuve trabajando en Uruguay en un trabajo educativo, 8 años. Lo importante a nivel personal que quiero contarles a ustedes es que aquí en Israel la cultura, desde los 15 años entras a planes de voluntariados obligatorios. En mi caso decidí hacer un voluntariado a los 15 años, ya hace 20 años, ahí sacan el cálculo cuánto tengo, en las ambulancias de Israel, salvando vidas físicas. La experiencia tan fuerte de salvar una vida físicamente con tus dos manos, sea un bebé o sea una mujer o una persona mayor, me impactó mucho, mucho en mi ser, tanto que cuando llegué a Uruguay en 2011 y estuve presente en un accidente muy importante como un asistente a una mujer que tuvo una hemorragia muy importante y la pude salvar, me enfrenté a la necesidad de salvar vidas físicas, especialmente en momentos donde la ambulancia no puede llegar en los primeros minutos. Como ustedes saben, los primeros minutos en casos de emergencia son la diferencia entre vida y muerte. Y esa necesidad de tener un primer asistente que va a saber mínimo qué hacer para salvar la vida es la diferencia real entre una persona viva y muerta. Y en ese momento, 2016 en realidad, ahí pasó el accidente, nace la idea de Helpers, que hoy en día ya es una realidad importante. Helpers, quien no conoce todavía la fundación, es una fundación que yo la llamo joven, aunque ya pasaron 3 años, y tiene, antes de la pandemia, una meta muy, muy, muy importante. La meta es crear una red social de voluntarios en todo el mundo y unirlas a ellos a través de la tecnología. Yo a nivel personal vengo por la experiencia en Israel de uso de la tecnología con el voluntariado, esa combinación que hace que los mundos no se multipliquen, sino se multipliquen por 100. Y en ese aspecto pudimos encontrar en Helpers un modelo brillante, a lo cual usamos la misma tecnología que ustedes pueden imaginar que todos usamos para pedir un Uber o Pedido Ya o Rappi. Usamos en un desarrollo particular para esa necesidad, para simplemente apretar un botón y todos los voluntarios cercanos entran y pueden asistir a la persona en los primeros minutos hasta que la ambulancia llega. En el momento de la pandemia nos pasa algo muy, muy fuerte y aquí necesito, para cerrar esta mini presentación personal, compartir con ustedes un momento muy, muy particular. Gaby, no sé si te la conté, pero ahora es un buen momento porque me dijiste que acá se puede en confianza contar todo, entonces ya tengo la confianza. La pandemia en Israel, y especialmente la cuarentena en Israel, llegó alrededor de 1 mes y medio antes de Argentina. Estando acá y escuchando un caso particular de una mujer mayor que se falleció en su casa
porque no tenía nadie que la va a visitar y no tenía nadie que la va a ver y ella se cayó y se rompió la cadera, me impactó mucho que cómo puede ser que nadie supo. Y en realidad, después salió en las noticias que hay mucha gente que estaba dispuesta, vecina de esa mujer, que estaba dispuesta de venir a ver cómo está, pero simplemente no tenía el nexo con ella. Y ahí, en mi cama acostado, digo, para un segundito, en Israel no tengo voluntarios, pero en Argentina, Uruguay, tenemos 15.000 voluntarios. ¿Por qué no usamos la tecnología, la infraestructura, los operadores, todo lo que tenemos, para unir rápidamente a personas que van a necesitar ayuda, sea humanitaria o sea una ayuda emocional? Y ahí empezó un poquitito a correr todo, a lo cual llega un momento donde Gaby nos llama y nos dice, che, escuchen, pienso que tengo acá un conjunto de organizaciones que pueden hacer un trabajo maravilloso con las personas. Y para mí, Gaby, en este aspecto, y capaz a todo el equipo de Iradia, es un privilegio de ver cómo una persona puede de afuera ver unas conexiones que hasta nosotros mismos no vemos. Y el mérito más grande de todo el trabajo, Lalo y doctor, que estamos acá viviendo, para mí la tiene Gaby y el equipo, porque nosotros al unir las fuerzas multiplicamos el impacto. Entonces es un buen momento para reconocer y agradecer, y solo desear como apertura que Gaby, que ojalá que desde mi creencia y desde mi parte, que Dios les pueda dar todas las bendiciones en el mundo para seguir haciendo este trabajo maravilloso, uniendo organizaciones y personas para potenciar mucho más la ayuda y el apoyo en las personas en el mundo. Así que ya desde el vamos quiero agradecerles a todos por estar, y bueno, feliz de estar con ustedes acá. Acá son 10:30 de la noche, así que me escapé de todos mis hijos y de mi esposa. Ella está acostando a mis hijos, yo estoy feliz con ustedes. Perfecto, gracias. Gracias, Misael, gracias, Rubén, gracias, Lalo. Si quieren, lo que podemos hacer es iniciar quizás una pregunta más general para hablar un poquito del contexto y después vamos directamente al programa. Tiro un poquito la pregunta y ustedes la van tomando en función de, como en el orden que ustedes quieran. ¿Cómo creen que impactó la pandemia y el aislamiento en el contexto más general en referencia a lo emocional? ¿Y qué grupos poblacionales consideran que son los más vulnerables o pueden verse más afectados desde la perspectiva de la necesidad de contención emocional? Esa es como la pregunta como inicial que queríamos hacer, más contextual, desde la visión de cada uno, ¿no es cierto? Propongo que respondamos en el orden inverso, que arranque Mijail, Rubén y... Perfecto. Bueno, me dejaste poco espacio para pensar, pero voy a resaltar solo realmente 2 puntos, porque me imagino que el doctor y Lalo van a tener mucho para aportar. Para mí la pandemia a nivel físico es la pandemia que nosotros llamamos COVID-19. La pandemia a nivel emocional, que es una pandemia, no es una consecuencia, es una pandemia en sí misma, es la situación que nosotros todos vivimos, que tiene 2 patas en esa pandemia emocional. La primera es la cuarentena. La soledad es uno de los principios más contra naturaleza humana en el mundo. El estar solo es totalmente contradictorio a la vivencia humana desde el nacimiento del bebé, que nunca jamás está solo. Todos sabemos nosotros los estudios de los bebés que están abandonados, que si no reciben cariño no pueden perdurar y sobrevivir ni un día. Entonces nosotros en este aspecto estamos viviendo una pandemia emocional de soledad. Y el segundo factor sumamente fundamental, que también es contra la naturaleza humana, es el factor del ser pasivo. Imagínate cuando vos tomás el ser pasivo, el estar en la casa y no poder tener actividad normal, juntalo con una soledad, y lo que recibís vos es una olla de cocina de problemas emocionales que en realidad, y seguramente el doctor va a poder argumentarlo mucho mejor, están pagando problemas emocionales que teníamos ya antemano. Entonces, en cierto sentido, yendo un segundito al concepto un poco problemático de la pandemia a nivel emocional, estamos viviendo a raíz de la soledad y el ser pasivo un despertar de los desafíos humanos más grandes que la humanidad puede vivir, que es la separación entre las personas y el ser no activo. Sin embargo, y con eso solo quiero complementar capaz la foto para dar también la contra,
cuando nosotros como seres humanos o como seres vivos estamos contra la pared y nos están apretando, como cualquier ser vivo, vamos a intentar sobrevivir. Y eso es lo maravilloso que yo también estoy identificando en esta época de la pandemia. La soledad creó una necesidad social de unión y de solidaridad. Ahí le paso la palabra a Lalo, salvo si el doctor ya se unió. Bien, primero, perdón, les pedimos que silencien los micrófonos, por favor, así podemos escucharnos. Creo que hay algunas personas que lo tienen abierto todavía y se escuchan ruidos de fondos, así que si son tan amables de silenciar los micrófonos, sería ideal, así podemos escucharnos. Rubén subió, creo ya está en la sala, ¿no es cierto? ¿Estás, Rubén? Perfecto. O Lalo, cualquiera de las dos que quiera continuar. Vuelvo a repetir, después de esta interrupción así muy abrupta, la pregunta tenía que ver con el impacto de la pandemia y el aislamiento en este contexto general en referencia a la salud emocional. Siguiendo, si querés, Lalo, seguimos el orden que vos propusiste y yo voy. Ok. La primera cosa, mi especialización dentro de la psiquiatría y de psicología es en psicotraumatología. Y cuando comenzó a hablar Micael, en realidad pensé que un lugar del mundo fuertemente que ha influenciado y ha retomado la psicotraumatología es Israel. Las razones son más que obvias. Es decir, de alguna manera ha crecido y ha cambiado la realidad en los últimos 40 años acerca de la psicotraumatología por los impactos de situaciones bélicas en el mundo y de conflictos entre las personas. Pero al mismo tiempo esto ha vuelto un factor de verdadera crecimiento para la psicología de la psicotraumatología dentro del mundo. Y lo que hoy entendemos en términos de psicotraumatología es algo completamente distinto. Al máximo. Entonces, tal vez lo más importante de esto, a mi entender, es que tal vez es el ejemplo de lo que ocurrió recién. Es como algo irrumpe en nuestra tarea, en nuestro funcionamiento, como algo irrumpe en nuestra vida y descoloca nuestro cerebro y nuestra disposición y nuestra atención, y nos podemos sentir invadidos por los relatos que escuchábamos confusos de distintas voces que se producían al mismo tiempo, y entonces empezamos a desorganizarnos. Si esto lo pensamos en términos de un efecto duradero y en el que no tenemos la capacidad de responder de manera rápida a estas interrupciones, disrupciones de los procesos mentales, obviamente la ansiedad, la frustración, el enojo van a empiezan a dominar nuestro funcionamiento. Si además al mismo tiempo esto está combinado con el aislamiento, sin ninguna duda va a traernos problemas, porque el soporte social es la única manera natural de prevenir el trauma psicológico. Tener soporte social. Y esto es muy claro cuando hablamos de los niños como edades vulnerables en las que el grupo social, su familia y los cuidadores son capaces de poder dar una posibilidad de integrar experiencias difíciles. Obviamente cuando sabemos todos que existen muchas familias alrededor del mundo en distintas clases sociales que no siempre pueden cumplir bien esta función. Pero cuando esa función la toma otro grupo que no es el grupo primario y da el soporte adecuado, se produce también un efecto de prevención del sufrimiento y del desarrollo de psicopatología. Volvemos entonces a la pandemia, al aislamiento social, y en verdad
uno de los grandes desafíos que tenemos es, además de procesar estas emociones que irrumpen y que nosotros en Argentina tenemos a partir del 20 de marzo, una irrupción de un cambio radical en nuestra vida que veníamos observando todavía de lejos en relación a otros países. Obviamente, aquellos que tengan mayor capacidad de adaptabilidad, de transformar, como mencionaba Micael, la amenaza en una oportunidad, en crear nuevas alternativas. Y entonces, estas agrupaciones como Claramente Irradia, como Identidad Vecinal, realmente permiten que de alguna manera estemos como en contacto y empieza a generar su soporte. Y esto me parece que para nosotros, por lo menos creo que para muchos de nuestro equipo y de muchos de los colaboradores que han participado y participan activamente del programa de soporte emocional, están sintiendo la vuelta y la recompensa que esto nos da. Finalmente, obviamente, las condiciones del impacto psicológico van a ir variando. Si tenemos una situación como la que tuvimos recién, aguda, abrupta, disruptiva y que interrumpe nuestro proceso, pero que rápidamente lo podemos restablecer, porque de alguna manera logramos conectarnos con una solución y entonces rápidamente logramos que todos tengamos la posibilidad de, a través de un nuevo enlace, sortear esa dificultad. Sin embargo, lo que a mí me importa de esto es esto en la medida que va a persistir, va a ir debilitando ciertos procesos o va a ir generando algunas dificultades, entonces el impacto emocional va cambiando. De alguna manera, no podemos decir que lo que pasaba a fines de marzo y a principios de abril se parezca a veces demasiado con lo que está ocurriendo en las últimas semanas. Pero otra vez, de la misma manera que yo mencionaba hace un rato, que el único soporte que previene, el soporte social es lo único que previene la traumatización, también es cierto que en la medida que el impacto económico, el impacto sobre las organizaciones, el impacto sobre la cotidianeidad se prolonga, va generando nuevos factores de complejización. Entonces, de alguna manera, decir exactamente qué es lo que el impacto que produce la pandemia y la cuarentena dentro de la salud mental y la salud emocional de las personas abre un abanico extremadamente grande. Sin embargo, y en este sentido sí me parece que esto es la primera cosa que nosotros armamos dentro de nuestro equipo, fue tratar de entender que, como decía Micael hace un rato, es la necesidad de establecer rápidamente una conexión entre el problema y la solución, entre el problema y cómo organizar un movimiento que permita al menos no agravar la situación, no producir un mayor impacto. Obviamente, en particular, en lo que entiendo que pasa en identidad vecinal, en La Matanza, en esa gran masa de personas en condiciones difíciles y adversas, el fenómeno emocional seguro que va a venir después, y más duradero posiblemente, después de mientras estén durando las necesidades básicas humanitarias, como llama Helpers, que tienen que ver con los cuidados esenciales, alimentación, cuidado, medicación, cuidado físico, cuidado de la salud, pañales, comida, condiciones sanitarias básicas, van a estar horadando la emocionalidad, pero la emocionalidad va a quedar relegada, porque la primera función de nuestro cerebro es preservar la vida, preservar la salud, y no porque la salud mental no importe, sino porque la salud mental, nosotros siempre decimos, primero necesitamos una persona viva para después en todo caso poder trabajar sobre sus dificultades y deteriores emocionales o psiquiátricos. Entonces, en este sentido, creo que el impacto es amplio, es variado,
y que lo mejor de esto es que hay un gran número de personas que está colaborando para tratar de reducir al máximo esto, aunque todavía no sabemos exactamente dónde vamos a llegar o qué es lo que va a quedar. Y por último, y esto sí me parece particularmente valioso en función de los psicólogos y los psicoterapeutas en general, es que la pandemia y en esta condición nos ha permitido decir, no tenemos mucho tiempo para estar deliberando acerca de cosas, tenemos que ir al grano, buscar información específica y saber de qué manera podemos contribuir y cuál sería la acción inmediata que tenemos que desarrollar. Y en este sentido me parece que nosotros podríamos hacer alguna vez un seminario con Lalo y nosotros para que entendamos cuáles son los recursos que ellos usan y cómo disponen de recursos para poder tratar de subsanar dificultades muchas veces muy difíciles de hacer y que en realidad nos dejan muchas veces con dificultades. Entonces, lo más interesante es que nosotros hemos ejercitado y nos estamos quedando con un gran recurso y es ejercitar nuestra capacidad de resolver problemas de índole emocional. Perfecto. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Hago un parate también para recordar que quien quiera hacer alguna pregunta, está el espacio de chat para poder hacerla. Nosotros vamos a ir levantándolas y compartiéndolas. ¿Sí? Lalo, sí. Laura, te pido si me podés reiterar la... Perfecto. La pregunta es que ¿cómo creen que impactó la pandemia y el aislamiento específicamente en un contexto más general, vinculado a lo que es la contención emocional? ¿Qué grupos son los más vulnerables? ¿En qué se manifiesta esa vulnerabilidad? Si quisieras profundizar. Bueno, nosotros tenemos que, no sé, me nace contar un poquito del contexto de cómo es la vida en La Matanza, ¿no? Somos 2,5 millones de personas, 16 localidades dentro de un municipio que es llamada la Quinta Provincia y que podría hacerlo perfectamente, y cada una de esas 16 localidades podría ser un municipio perfectamente. Yo vivo en González Catán, es una localidad dentro del municipio de La Matanza, y González Catán tiene 300.000 habitantes. Al lado está La Ferrere, que es otra localidad, y tiene 750.000 habitantes. Eso no son datos menores, si tenemos en cuenta que son 2.000, es la población, que podría ser la quinta provincia de Argentina, atendida por la gestión de un municipio. Entonces, el Estado está prácticamente ausente. A veces hay debates que te dicen, no, está presente porque esa es la forma de estar presente, pero más allá de esos debates, realmente la gente se siente sola en situaciones totalmente extremas. En materia de salud, toda la Matanza en total tiene 11 ambulancias. Es decir, que ante una emergencia es muy difícil que uno pueda tener la suerte de que acuda en la vía pública una ambulancia. El sistema de salud estaba colapsado antes de que llegara la pandemia, y los niveles de pobreza y pobreza extrema en este municipio son muy altos. Lo que se llama la base de la pirámide en La Matanza es 1 millón de personas. Y por arriba de la base de la pirámide tenés la pobreza. O sea, hay un contexto muy grande de extrema pobreza masiva, localidades o zonas o regiones enteros de gente que está en la extrema pobreza, y la extrema pobreza se compara a la indigencia, nada más que teniendo un techo, sin vivir en la calle, digamos, ¿no? Uno puede ser indigente por el contexto, aunque tenga un techo. Y ese contexto impacta en la vida de uno de manera totalmente distinta. Uno llega a adulto convencido de que está sobrando, de que no merece ser, de que no es, de que es menos que cualquiera. No se atreve a preguntarle a un médico qué es lo que escribe en una receta. No se atreve a preguntarle por segunda vez a un médico qué es lo que tiene uno cuando va a hacerse atender, porque el médico es un profesional y uno no es nada. No se atreve a cuestionar, y cuando cuestiona lo hace de manera violenta porque no tenemos la práctica del respeto y el intercambio.
y así hacia adentro de casa también. Entonces, en Matanza, por ejemplo, en el marco de la pandemia, el suicidio aumentó un 37%. La violencia doméstica, intrafamiliar, no sé en qué porcentaje, pero claramente aumentó porque aumentó en todos lados. Tenemos un porcentaje muy alto de la población que se va desarrollando con un resentimiento social que es peligrosísimo para la sociedad en general. Y cuando vemos el delito que se vuelve extremadamente violento, es uno de los reflejos de ese proceso, ¿no? Y entonces, en momentos de pandemia, cuidarse lo hace aquel que se valora. Y aquel que no se valora, que no se cree ser, que se cree menos que cualquiera, se cuida menos. Y cuidar al otro lo hace aquel que no tiene resentimiento y no tiene una ruptura con la sociedad. Pero lo hace menos aquel que se siente fuera de la sociedad. Algunos culpan a la sociedad, otros se culpan a sí mismos, otros combinan eso, pero la situación de pandemia impacta en estos contextos de una manera particular. Yo creo que, la verdad, tengo que reconocer que me siento un poco incómodo, pero soy honesto en esto y me cuesta callarme, así que les puedo contar que lo que veo es que esta situación ha potenciado lo que éramos. Tengo poca expectativa de que nos cambie. Los que teníamos potencialidades, alguna actitud propositiva, la hemos potenciado. Los que teníamos predisposición al individualismo, ya sea por ambición o por desesperación, porque es el otro individualismo que yo puedo atestiguar, se han vuelto más individualistas. Y los que tenían propensión a sentirse solos, a sentir miedo, a sentir abandono, están mucho más frágiles. Los que eran emprendedores están mucho más emprendedores. Creo que todos estamos potenciados. No sé si nos va a dejar cambios, pero sí creo, como dijo Mijail, que nos brinda enormes oportunidades. Y me parece que tenemos el privilegio hoy, todos los que estamos acá, de estar protagonizando una. En Matanza nosotros tenemos que alquilar ambulancias, pagarnos test, tenemos que hacer de Estado desde nuestra ONG, resolviendo un montón de cuestiones que no corresponderían que las resolvamos quienes no somos funcionarios. Pero esa es la realidad. Acá hay que operar en el campo de batalla, los profesionales tienen que flexibilizarse en su compromiso en muchos aspectos. El otro día hablaba con la presidenta de la Sociedad de Virología de Argentina, que se horrorizó cuando yo le dije que alquilábamos una ambulancia para llevar a la gente hasta algún hospital que probablemente sea fuera de La Matanza, con COVID o sospechoso COVID, porque no responde eso a los patrones de conducta que tiene que tener una organización que no maneja el sistema sanitario, ni tiene profesionales autorizados para hacer semejante cosa. Pero estamos en una situación en la que nosotros tenemos que crear respuesta, porque bueno, el momento lo demanda así, para nosotros mismos y para nuestros vecinos. La ventaja de crear respuestas de la manera en la que la estamos haciendo es que me parece que estamos dando una señal muy positiva, de que al mismo tiempo que damos respuesta a nuestra gente, también podemos generar integración entre actores distintos. Hasta con gente que está en este momento en Israel, que es para mí un privilegio, como Mijail, con profesionales, con sectores que tal vez viven otras realidades sociales. Y es muy importante que en el momento de la emergencia también demos señales de futuro. Y para mí es muy importante, de cara al futuro, acercar los distanciamientos sociales y cerrar los resentimientos sociales. Me parece que eso también es un valor agregado de esta propuesta que estamos haciendo. Perfecto, muchas gracias. En línea un poco con esto de repensarse, ¿no? Y repensar la propia institución quizás para dar respuesta a lo que está surgiendo.
queremos que nos cuenten un poco sobre el programa específicamente, sobre Hombre Amigo, qué busca, quiénes participan, a quiénes está dirigido, para también compartir un poco esta experiencia de colaboración con el resto y que conozcan la potencialidad que tiene, ¿no? Frente a ciertas necesidades también que fueron mencionando ustedes. Si quieren, en el orden que ustedes quieran, y lo que ustedes quieran comentar. Sí. Arranco, Laura, pero no te entendí bien la pregunta. Perdón, la pregunta es, ¿qué es el programa Hombre Amigo? ¿De qué se trata? ¿A quién está dirigido? ¿Quiénes están participando? Frente a alguna persona que escucha por primera vez ese nombre, ¿de qué se trata? ¿Cómo pueden acceder al programa? Muy bien, Hombro Amigo es una iniciativa para que aquel que está siendo desbordado desde distintos lugares, de distintas vivencias por esta situación que nos afecta a todos, no se encuentre solo y tenga, aún cuando uno está rodeado de seres queridos, evidentemente se puede sentir solo o no sabe cómo o con quién o en quién apoyarse. Y Hombro Amigo es para nosotros el privilegio de poder apoyarnos en profesionales que tienen un compromiso enorme, una calidad humana garantizada, porque de manera voluntaria están desde lugares remotos y por teléfono ayudándonos, acompañándonos, escuchándonos, con saberes profesionales, con las técnicas profesionales, a personas que estamos desbordados. Yo, por ejemplo, tengo un grado de estrés que no lo he vivido nunca. Me siento como tremendamente tensionado. No creo que tenga un músculo más para tensionarme. Todo el cuerpo me duele. Y creo que eso responde a la presión psicológica que estoy viviendo y soportando. Entonces, eso a veces yo no soy consciente que charlarlo con un profesional me ayudaría y me lo haría más liviano. Es falta de práctica, es falta tal vez de transformar algún prejuicio, pero hay muchos vecinos que lo hacen y les hace muy bien. Está buenísimo no sentirse solo en semejante situación, o que otro te pueda traducir lo que te está pasando. Porque cuando uno no entiende lo que le está pasando, yo creo que se pierde el equilibrio y puede terminar hasta maltratando a los que lo rodean innecesariamente. Así que Hombro Amigo es la creación de varias organizaciones que permitió que gente en La Matanza no se encuentre más sola y que tenga una herramienta, y permitió también que gente que quiere sentirse protagonista, y la vida le dio la oportunidad de formarse profesionalmente, de tener herramientas y tener otro lugar en la sociedad, pueda sentirse útil, ¿no? Brindando un poco de lo que la vida le brindó a ellos, a otros que no lo tienen. Perfecto. Buenísimo. Lau, si te parece, voy a echar con algunas preguntas. Hay algunas preguntitas, sí, apareciendo. Los invitamos a seguir sumando preguntas. Conecto dos que dicen cómo es el acceso a la tecnología, cómo los contactan, y por otro lado, a quiénes, o sea, va dirigido ese apoyo. Las dos podrían contestarse juntas si les parece. Sí, pues Michael también, o Rubén, si quieren, con respecto al acceso y a la tecnología, quizás. Respecto a la tecnología, yo voy a contestar más de ese aspecto. Yo estoy convencido que la revolución va a ser por la parte de la tecnología, porque eso es lo que estamos viviendo en Helpers. En Helpers nosotros hicimos dos caminos que son totalmente válidos los dos. El primer camino es personas que se contactan desde la tecnología tenemos ahí un procedimiento que después los protocolos lo trabajamos también con los otros profesionales, el doctor Hilalo, para poder hacerlo de una forma más ordenada, pero quien se conecta en la aplicación Helpers, que es gratuita, baja la aplicación y ahí pide ayuda. Ese es el camino, vamos a decir, organizacional, convencional. En la pandemia específicamente encontramos algo muy interesante, que mucha gente, al nosotros ser todavía un proyecto nuevo en Argentina y todavía no haciendo campaña mayor, porque estamos todavía reclutando a voluntarios, tomamos la decisión en la pandemia hacer conocer la ayuda también en las redes sociales. Eso es algo muy interesante que nos pasó aquí en esta situación, una situación que la verdad necesito confesar que es muy rara para mí, hacer una campaña de publicidad
hasta les comparto que invirtiendo plata para que las personas que necesitan ayuda van a poder contactarse por las redes sociales o por una publicidad en Facebook. Recién en el informe de hoy me avisaron que una de las publicidades tuvieron 46.000 visualizaciones en menos de 3 días. Y eso es porque las personas están buscando respuestas, pero no tienen la información dónde. Entonces decidimos, para ayudar a las personas, a hacer algo que les va a sonar loco, buscar a las personas que necesitan ayuda y ahí poder ayudarles a ellos. Entonces, más allá de la aplicación Helpers que mencioné antes, hicimos como un gesto, una acción de buscar a las personas. Ahí hay un procedimiento que es el siguiente, después el doctor me va a corregir, y Lalo también. Una vez que la persona, vamos a decir, reclama o dice que necesita ayuda, sea por la aplicación o sea por la parte de los otros medios, los operadores, que son personas que saben clasificar rápidamente realmente la necesidad cuál es, si es una necesidad de un supuesto suicidio, es un nivel, si es una persona que solo requiere información, es otra cosa, y hay mucho gris en el medio. Entonces ahí sabe a dónde delegar. Y ahí una vez que delega a la parte de los profesionales, ya pasa el proceso profesional y eso es a través del acceso de la tecnología. Ahora, último comentario que les voy a hacer a ustedes para enriquecer la mente, es el próximo paso que tendrá la tecnología dentro de este mundo. Una vez que nosotros vamos a poder realmente lograr que las personas conozcan la facilidad de recibir ayuda con solo tocar una aplicación, no estar solo. Y pido por favor resaltar y subrayar esta frase: toca un botón y no estás solo. Porque conceptualmente esta es la fortaleza de la propuesta de la unión de la tecnología a la ayuda social. Es el ser acceso, el apoyo de otra persona al lado tuyo. Entonces, en ese aspecto, pienso que la pandemia nos regaló, o nos apretó enfrente de la pared y nos regaló la necesidad de unir las herramientas y los caminos más fáciles para poder llegar a cualquier persona en cualquier situación. No quiero hacerles a ustedes historias muy importantes. Lo que sí les puedo decir es que ya tuvimos varias personas, no hablo de decenas, hablo de cientos, que realmente no tenían la respuesta en el momento. No sé cómo se terminará la historia. Lalo, antes mencionaste porcentajes de aumento de situaciones de crisis emocionales y suicidios. Yo puedo mencionar un rubro específico muy importante que estamos trabajando desde que la pandemia, 1 mes y medio después, que es la violencia de género. La violencia de género es un problema gigante que se fue como una explosión, una bomba atómica. Tal es así que gracias a Dios, hace una semana nos confirmaron del gobierno de Uruguay que van a ayudar para poder hacer una solución que propusimos nosotros a la violencia de género en particular, pero la raíz es una raíz emocional. En eso el doctor va a poder argumentarlo mucho más. La pandemia tomó a las personas y mostró que la necesidad de tener una respuesta rápida en situaciones de crisis, desde la parte de violencia o la parte emocional, es una necesidad fundamental, y gracias a Dios hoy en día estamos desarrollando el futuro de la ayuda en el mundo. Así que esto es por lo menos de mi. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Preguntan cuál es la aplicación. La aplicación es Helper, se baja al celular, ¿no es cierto? Sí, bien. Si es gente de La Matanza, si son vecinos de La Matanza, estamos actuando a través de un número de WhatsApp, que ahora lo facilitamos. Después, en general... Lalo, ponelo en el chat. Pienso que si yo lo tengo, yo lo pongo. Si yo no me lo... Yo lo pongo ahora. Tengo miedo de errar un número, ahora lo paso. Perfecto. Ok, bien, entonces, en La Matanza... voy a hacer un comentario porque esto nos toca a nosotros de alguna manera. Todo el trabajo que nosotros estamos haciendo está asociado a Helper, pero la aplicación no está funcionando
para Irradia, para identidad vecinal de la misma manera ni la misma facilidad. Este es un aspecto que no es menor y es verdaderamente importante, que no hace tan fácil las cosas. El segundo aspecto es que, como mencionaba hace un rato Lalo, las condiciones de necesidad son mucho más amplias que en muchos otros lugares, no es el único, pero muchos. Entonces el acceso se vuelve aún más complejo y el acceso a la ayuda es mucho más difícil. Por eso verdaderamente me parece muy importante no solo seguir trabajando, sino la necesidad de poder generalizar mucho más estas herramientas. Que verdaderamente sí creo que en términos de la pandemia lo que está ayudando no solo es la aplicación, que en el caso de los dispositivos, la tecnología y los recursos de las personas que se contactan a través de identidad vecinal no son los mismos al que accede toda la población. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas limitaciones. Y además el hacinamiento es otro factor, porque el soporte emocional es un fenómeno complejo que requiere de cierta intimidad, y no porque otros no sepan lo que a mí me está pasando, sino que no quiero decir para que otro escuche lo que yo, porque no quiero que duela, porque no quiero que lastime, porque me da vergüenza, porque me siento humillado, porque me siento culpable, porque no sé cómo lo van a tomar, porque no quiero agravar las situaciones. Entonces estas también son limitaciones del espacio que nosotros tenemos, que obviamente impactan de maneras distintas. Y como suele ocurrir, digamos, como suele ocurrir, me parece que es un fenómeno, digamos, a mayores déficits, mayores impactos. Y las personas más necesitadas son las que mayores consecuencias va a haber sobre ellas. Sin embargo, y esto creo que también es importante y que me parece interesante que la tecnología venga a contribuir no solo con una gran cantidad de fenómenos y trastornos, donde nosotros estamos preocupados, cuánto tiempo nuestros hijos están en el chat, cuánto tiempo están con los dispositivos, cuánto tiempo están con los juegos, cuál es el tiempo recomendable. Y la realidad que tenemos aquí es completamente otra. Y de todas maneras, me parece que la idea que trae la tecnología a aportar es una cantidad de herramientas que son verdaderamente importantes y que podrían ayudar a que un problema de algunos grupos esté a cargo en realidad de las sociedades en general, y no solamente que sea un problema de esos grupos. Entonces, me parece a mí que justamente, y por ahí, y esto nos vuelve a desafiar, cuando nosotros hemos recibido el soporte emocional, como mencionaba recién Micael, el espectro es muy amplio, pero en general habitualmente está superpuesto. En realidad es el soporte emocional más el soporte monetario, más el déficit del acceso a la tecnología o del horario restringido porque necesita tener una persona un espacio, tiene un espacio muy, muy acotado para poder hablar en cierto grado de intimidad y sin complejizar las cosas. Entonces, esto obliga a tener cada vez mayores bagajes de herramientas para poder responder a estas necesidades. Lalo creo que podría seguramente complementar mejor lo que yo estoy contando. La verdad, Rubén, que diste en el clavo con una de las consecuencias. Cuando empezamos a crear esto, ¿se acuerdan que yo decía, nos vamos a quedar cortos con los profesionales, ¿no? Y preparamos una oferta de profesionales que yo siento cierta incomodidad porque todavía no la ocupamos. Porque la demanda de la gente no es la que prejuzgamos nosotros que íbamos a tener. Porque claramente la necesidad la vivimos y la atestiguamos y entonces la transformamos en una supuesta demanda que todavía no se concretó. Y entre las causas está de que a mí me puede dar vergüenza hablar y reconocer dentro, y más si soy jefe de familia, por ejemplo, que cargo con un machismo todavía importante,
me puede dar vergüenza reconocer estas debilidades en el seno de mi familia, y probablemente cuando me llama Rubén, que recibe el dato de parte del operador de Helpers, que la verdad que hacen un trabajo maravilloso, me llama Rubén porque es el momento en el que Rubén me puede llamar, y es justo en el momento en el que yo no puedo hablar porque no quiero hablar delante de mi familia, y tal vez en mi casa no tengo espacio para hablar a solas, y probablemente, pensando todo esto, decida no contactarme. Tal vez es una de las causas por las que la demanda que nosotros sabemos que realmente tiene la necesidad base no se está todavía expresando. La otra es la cuestión cultural. Ahí yo agradezco, hay alguien que ya me escribió ofreciéndome ayuda, y la verdad que me siento a gusto con esa propuesta, y sin embargo que soy totalmente consciente, todavía no hago uso, y tenemos decenas de psicólogos para poder hacer. Mi hermana está viviendo una situación de depresión importante. Ella ha hecho uso de Hombro Amigo, y también en su vida ha hecho terapia y tiene práctica, y sin embargo se resiste a reconocer que parte de la solución pasaría por volver no solo a acudir a Hombro Amigo, cosa que no está haciendo ahora, sino de arrancar nuevamente con la terapia. ¿Cuáles son las causas? Ustedes los profesionales la deben de saber mejor que nosotros. Pero una de ellas seguramente es lo que tiene que ver con que no tenemos culturalmente esa tradición, ese arraigo en nosotros, y el otro es el hacinamiento. Así que sí, yo creo que pasa por ahí. Y yo le pido, ya que lo estás marcando, Rubén, yo le pido que remarquemos en eso primero les agradezco a los profesionales de tu organización, porque además de ser voluntarios están pagando una llamada con su costo, probablemente. Y segundo, me tomo el atrevimiento de pedirles que sean tolerantes a esta complejidad, y que a lo mejor el hacinamiento es un freno. Entonces, tal vez un primer contacto para pactar el horario de la conversación, o bueno, no sé cómo lo están haciendo, pero sí les digo que está dando muchos resultados. No saben lo bien que se siente la gente que hace uso de esta propuesta, y a mí me lo hacen saber. Así que nada, yo por ese lado quiero decirle que estamos dando el clavo. Buenísimo, Lalo, gracias. Paso con otras preguntas que hay por aquí. Esto sería una pregunta un poco hacia los tres, que a través de la experiencia conjunta en Hombro Amigo, si entienden que podrían o necesitarían sumar algún otro tipo de organización. Al municipio. Bueno, es válido. Yo te diría, discúlpame Lalo que te interrumpa, pero por ejemplo, decime cuál no te vendría bien. ¿Hay algún apoyo de algún tipo que no te vendría bien? No sé, no, así, creo que no, pero después te cuento cualquier cosa si se me ocurre alguno. Pero es importante porque cuando un profesional, yo creo que debe ser interesante, después nos contarán, acá yo creo que debe haber más de uno que ya está participando como voluntario de Hombro Amigo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llaman no sé, para hacer una escucha emocional, se enteran que a esa mujer hay que auxiliarla rápido porque la situación de violencia está en riesgo de vida. Y entonces nos vuelve a nosotros, bueno, hay que socorrer a una vecina rápido. Y sin esa red municipal hacemos lo que podemos. O una situación de necesidad de alimentación, ¿no? Entonces yo creo que el profesional también está descubriendo al interactuar acá, que me interesaría que nos cuenten cómo lo viven. Que descubren que arrancan por una conversación que tiene que ver con lo emocional y se deriva alguna ayuda material o una emergencia de otro tipo, ¿no? Sí, tomo ese comentario, que hay una pregunta que tiene que ver con eso, con especificar un poquito más qué tipo de ayuda dan, cómo es el proceso, digamos, que se da. ¿En términos emocionales o en términos en general? En términos Cuando la gente llama y de repente está con alguna situación,
cómo es el procedimiento, ¿no? ¿Qué tipo de...? En general, lo que recibimos es a través de Rosana Nutini de Helpers, en general, que es nuestra operadora para identidad vecinal. Entonces, nosotros tenemos un chat general donde están todos los profesionales. Dentro de esos profesionales hay 10 o 12 coordinadores que a su vez agrupan a 10 personas, de manera que haya como una línea de organización de la que yo soy como un nexo entre las distintas dificultades. Hablo con Lalo, o hablo con Roxana, o hablo con quien sea que necesita, para ir armando una pirámide de resolución y ejecución. Cuando llega al chat, inmediatamente alguien dice, lo tomo. A partir de ese momento se pone en contacto con la persona que está pidiendo ayuda y se contacta con el coordinador a cargo para poder empezar a tener el soporte, porque una de las cosas que consideramos que es muy importante es que los profesionales también sean cuidados. Ha sido un punto de mucha preocupación para mí, porque no solo necesitan ayuda, sino porque también los profesionales podemos agobiarnos, y está clarísimo el sistema de salud con la pandemia, lo que está ocurriendo con todos los agentes de salud. Entonces, inmediatamente se le comunica que va a tener un tiempo limitado de tres encuentros que van a ser programados y que pueden volver a pedir nuevamente en caso de necesidad. Si aparece solo soporte emocional, se le dará el cuidado, organización, vinculación. Si aparece riesgo, el coordinador me contacta y yo lo contacto a Lalo y vemos que y Lalo rápidamente trata de socorrer y busca ayuda dentro de su grupo. Y si hay alguna necesidad mixta, vamos a gestionar, y en general lo que decimos es, vamos a hacer todo lo posible por tratar de dar ese soporte. No siempre está a nuestro alcance, o no siempre llega a la velocidad necesaria, y al mismo tiempo tratamos de conectar todos los recursos que el municipio, la provincia o la nación tenga para poder agilizar la solución del problema. Buenísimo, gracias Rubén también. Hay dos preguntas que me gustaría compartirles. Una, las digo las dos para no olvidarme, ustedes vayan viendo cuál quieren contestar primero. Una para mí tiene que ver con los chicos, los menores de edad. Hay un par de preguntas que fueron, digamos, particulares, pero sobre todo en lo que son adolescentes, ¿no? Y cómo están pasando también la pandemia. No sé si particularmente hay una asistencia, por así decirlo, directa a esta franja etaria, o cómo lo manejan. Y después, por otro lado, que eso me parece que es una pregunta más amplia, sobre la posibilidad de replicar, ¿no? Hombro amigo, o sea, ¿qué se necesitaría, ¿no? En otras regiones o en otras partes para poder hacer un hombro amigo, llevarlo a otras regiones? Así que, por lo donde quieran empezar, quien quiera. Yo voy a hacer los comentarios. Yo solo voy a hacer dos comentarios. Uno para la segunda pregunta, que es más fácil, cómo expandir el proyecto. Hay dos palabras fáciles, se llama Gaby Real. Gabriela Real, todo depende de ella. Nosotros vamos a poder expandir el modelo a donde Gaby Real nos va a llevar con el equipo de Iradia. Ahora, en serio, para decirlo algo más allá de lo que realmente Gaby va a poder, toda la fuerza que tiene con el equipo, me parece que el modelo no es difícil para implementarlo. No es difícil, esa es la verdad. Nosotros estamos trabajando, bueno, hablamos de Argentina, porque estamos trabajando también en Uruguay, ahora estamos en primeros pasos en haciéndolo en Brasil y en México. No son modelos difíciles de replicar cuando hablas de tecnología, y obviamente, como dijo el doctor, hay una capacitación hecha para personas que son profesionales de la salud, y ya, vamos a decir, la necesidad está clara. Entonces me parece que el modelo es súper replicable. Obviamente lo que se necesita capaz es, permítanme amigos, Lalo y Rubén, sin ofenderse, se necesitan locos como Lalo y Rubén y Gaby, y en este aspecto me incluyo también en la banda linda de los locos, que lo van a querer hacer. Si hay personas que están realmente con ese entusiasmo y enganche, el proyecto es fácil
para implementar. Obviamente requiere unas semanas de trabajo, pero este es el aspecto. En el aspecto de los menores, solo quiero hacer un comentario muy interesante. La pregunta es espectacular porque quien trabaja con adolescentes y con menores sabe que es un grupo diferente, sabe que es un grupo especial con requisitos específicos, y alrededor del contexto que mencioné antes de la violencia dentro de la familia, nosotros estamos en los últimos 4 meses investigando mucho el tema de esa violencia y las consecuencias, y quiero mencionarles solo un comentario para enriquecer la mente y poder pensar. En los menores de edad, y ahora sí voy a hablar de los adolescentes y niños, en general, la comunicación de los millennials no son una comunicación directa de hablar uno a uno, sino prefieren muchísimo más mensajear, textear. Lo digo específicamente y voy a mencionar una organización que estamos ahora en desarrollo con ellos de trabajo en Latinoamérica, que se llama Crisis Online. Es una organización en Estados Unidos muy interesante que hace todo el trabajo de soporte a las edades, desde los niños hasta los 25, 30 años, y todos aquel mercado, entre comillas, de personas o ese segmento de edades prefieren hablar y compartir y se sienten cómodos con el celular enfrente de sus ojos, hablando con personas por mensajes y no conversando cara a cara. Ahora, ese es un problema. Eso mismo es un problema, pero al tener la dificultad emocional necesitas en el momento resolver, y teniendo una herramienta, de nuevo vuelvo a la tecnología y a lo potente que es hablando con el idioma de ellos, para mí se puede hacer muy bien a ese segmento de edad, a lo cual nosotros desde Helpers estamos en este desarrollo, pero para mí el mundo se va a ir más y más y más a las soluciones que son adecuadas a ese mercado de los menores de edad. Perfecto. Ok, yo hago un comentario ligado a los menores de edad. En general, hay una restricción que tiene que ver, la ayuda es a partir de los 18 años de edad. Y esto tiene muchos, digamos, y esto es un tema que inicialmente cuando yo hago los primeros contactos con Helpers para empezar a hacer acuerdos y ver de qué manera podemos colaborar, una de mis primeras preocupaciones, otra vez, también tratando de cuidar riesgos para los profesionales, son las cuestiones legales que se involucran en situaciones de riesgo de tantas necesidades. Y uno de los fenómenos, por lo menos en Argentina, que es verdaderamente complejo, tiene que ver con la ley de salud mental, que tiene algunas restricciones y algunos cuidados muy específicos, que si bien son cuidados, también generan restricciones para los menores de edad. ¿Por qué? Porque requiere consentimientos expreso de ambos padres. Entonces esto es una restricción porque cuando aparece el soporte emocional nunca tenemos completamente claro si es una crisis de angustia, si es una crisis de ansiedad o es algo mucho más grave. Y entonces, digamos, este es un fenómeno que creo que vale la pena tomar en cuenta, y que muy rápidamente yo pedí en las primeras reuniones con Helpers tomar en cuenta, es decir, cómo hacer para cuidar a todo este recurso profesional, solidario y disponible para ayudar, porque tiene algunas implicancias y va cambiando seguro de acuerdo a los países. Entonces, en este sentido necesitamos tener como mayores precisiones para poder incluir una población extremadamente vulnerable, por otro lado. Perfecto. Bueno, si no quieren agregar nada más, Israel o Lalo, son las 17:30 ya, hace 1 hora y media que estamos reunidos. Fue un placer escucharlos, pero bueno, un poco para respetar los tiempos que nos pusimos, vamos a ir cerrando. Sí, digamos, convocamos a todos a que se bajen la app de Helpers, por un lado, y tomen nota del número de WhatsApp que compartimos para la matanza, ¿sí? Para aquellos que les interese. Y por otro lado, quienes quieran sumarse de alguna manera a esta iniciativa, quienes piensen que hay posibilidades de replicarla en los lugares o con los contactos que tienen, pónganse en contacto con Irradia y lo podemos empezar a conversar, ¿sí? Estamos con nosotros con las puertas abiertas para poder seguir generando nuevas
nuevas iniciativas, replicando iniciativas valiosas como esta. Así que bueno, muchas gracias, Misael, Lalo y Rubén, y a todos por sumarse hoy y por volver a conectarse después de esta interrupción que tuvimos en el inicio.